Muy buenos días. He titulado la presentación de hoy Aspectos de la historia del panameñismo. Al hablar del panameñismo, no podemos dejar de abordar una historia de más de 80 años si nos referimos a aquella ocasión en que el doctor Arnulfo Arias anunció la doctrina panameñista durante un multitudinario acto de recibimiento en la estación del ferrocarril ubicada en la Plaza 5 de Mayo en la ciudad de Panamá, al retornar en diciembre de 1939 desde Europa, donde desempeñó una destacada representación diplomática. Mas, si nos remontamos a la génesis del panameñismo, que se cimenta sobre las bases programáticas del movimiento de acción comunal que enunciaba habla español, cuenten balboas y lea acción comunal, la existencia del panameñismo es de casi 100 años. Aunque en esta oportunidad estamos conmemorando el 30º aniversario de la convención del Partido Arnulfista, celebrada el 29 de septiembre de 1991 en la ciudad de Penonomé, con el objeto de formalizar las autoridades de nuestro partido, es propicia la ocasión para describir someramente algunas de las situaciones que precedieron a tal acontecimiento y otros sucesos históricos que vale la pena resaltar. Afirmo de manera categórica que el panameñismo ha sido la corriente política e ideológica más perseguida durante el siglo XX y la más distorsionada en lo que va del siglo XXI. Desde que nació a la vida política panameña, el panameñismo se ha presentado bajo diferentes denominaciones políticas, pero siempre se ha distinguido por ser un partido que ha ofrendado innumerables vidas en la lucha por un Panamá mejor. Los abusos y violaciones a los derechos civiles y humanos marcaron la vida del doctor Arnulfo Arias y de muchos de sus seguidores. Hace 3 días recordamos la fecha en que el doctor Arnulfo Arias tomó posesión de su tercera presidencia de la República, el 1 de octubre de 1968. 11 días después, fue derrocado por un movimiento nacido, como en ocasiones anteriores, en las entrañas de la Guardia Nacional, avivado por las fuerzas políticas y los sectores económicos que nunca estuvieron de acuerdo con los altruistas propósitos del doctor Arias de mejorar el nivel de vida del pueblo panameño con el fin de proyectarlo hacia el nuevo milenio que se acercaba y no estaba muy lejos. Desde ese aciago día se inició un nuevo calvario para el panameñismo que se tradujo en el exilio del presidente derrocado, su compañera doña Mireya Moscoso y de varios de sus seguidores. Se perpetraron múltiples actos de tortura, encarcelamiento y asesinatos de muchos panameñistas, así como la separación o destrucción de familias y empresas. El panameñismo continuaba transitando su empedrado camino de dolor y martirio, mas la ideología, la esperanza y el sueño por un Panamá mejor jamás pudo ser destruido. Permaneció en los corazones y las mentes de los panameñistas raizales, quienes aprovecharon 21 años de dictadura para inculcar en sus hijos los ideales legados a ellos por el doctor Arias. El indiscutible líder del pueblo panameño regresa del exilio en los Estados Unidos en 1978, en compañía de su esposa Mireya Moscoso de Arias y algunos copartidarios. El pueblo panameño se vuelca a las calles en un recibimiento multitudinario que se traduce en una protesta contra la dictadura militar. El doctor Arias se incorpora a la vida nacional y participa en las elecciones presidenciales de mayo de 1984, las cuales fueron descaradamente robadas, tal y como confesara años después uno de sus ejecutores, Roberto Díaz Herrera. Recordemos aquella campaña presidencial de 1984, la cual se desarrolló en medio de un periodo dictatorial en el que se permitió tímidamente el proselitismo de la oposición, ya que el control de los principales medios de comunicación continuaba ejerciéndose con firmeza y las libertades ciudadanas eran limitadas.
Los panameñistas salían a las manifestaciones y a las caravanas por sus propios medios. No esperaban a que algún dirigente político les pagara el transporte ni la comida o les diera algún estipendio o ayuda para que hicieran bulto en las concentraciones. Eran auténticos, desprendidos y les nacía genuinamente ese entusiasmo desde muy adentro. Ese amor por la libertad, la democracia, la justicia y por nuestros símbolos había quedado en suspenso por 10 largos años, pero salió a flote cuando regresó el hombre. Y se desbocó cuando el hombre comenzó a recorrer el país llevando su mensaje esperanzador a todos los panameños. Arnulfo Arias provocaba en el pueblo reacciones que ningún otro político ha producido hasta la fecha. Recuerdo que fue durante la campaña proselitista de 1968, antes de que fuera derrocado. Él, junto a su inseparable doña Mireya y de sus compañeros de nómina presidencial, viajaban en un carro desde Santiago de Veraguas hacia Soná, con el fin de atender un mitin en aquel hermoso pueblo. En el camino divisaron una señora que esperaba en compañía de sus 3 niñas el paso de la caravana. Al verlas, el doctor Arias le pidió al conductor que parara para saludar a la señora y a sus hijas. Cuando el doctor Arias bajó el vidrio de la ventana del carro, la señora se acercó y le dijo: doctor, tengo 5 horas y media de estarlo esperando con el fin de que bendiga a mis hijas que son sordomudas. Como esta, hay muchas anécdotas sobre la devoción que sentía el pueblo panameñista, en especial el campesino, por el doctor Arnulfo Arias. Ese era el Arnulfo Arias y ese era el panameñismo que heredamos muchos de los que vivimos aquella época. Un año antes de fallecer el doctor Arias, el 10 de agosto de 1988, surgió el movimiento de la Cruzada Civilista. El doctor Arias, que conocía el vibrar del pueblo, que estaba harto de los abusos de los dictadores, expresó de manera categórica y con gran visión que había que arriar las banderas partidistas y enabonar la bandera panameña y la bandera blanca de la protesta civilista. Los panameñistas estuvimos presentes en todo momento y a todo lo largo de la lucha democratizadora, respaldando a los dirigentes de la Cruzada Civilista, pero sin perder nuestra identidad. Al fallecer el doctor Arnulfo Arias en 1988, las esperanzas de lograr nuestra liberación del yugo impuesto por la dictadura militar PRD parecían desvanecerse. Se anunció que en mayo de 1989 habría elecciones generales y la oposición comenzó a organizarse. El partido panameñista no existía, pues había sido secuestrado por figuras adeptas a la dictadura que el doctor Arias había condenado por tan deleznable acción. Aún sin existir formalmente, el panameñismo era la fuerza más numerosa de la oposición en aquellos momentos. ¿Cuántos de estos panameñistas de hoy desconocen que los dirigentes de las fuerzas opositoras propusieron a doña Mireya Moscoso que liderara la nómina presidencial de la ADO civilista para las elecciones de 1989? Fue en la emblemática Hacienda Santa Mónica ubicada en Coclé, durante una reunión de dirigentes de fuerzas políticas de oposición, donde Mireya Moscoso respondió que no podía acceder a esa petición, pues su difunto esposo Arnulfo Arias le pidió en muchas oportunidades que no se involucrara en política. Surgió entonces la figura de Guillermo Endara Galimani como candidato presidencial luego de un debate entre dirigentes políticos. Ante la carencia de un partido oficialmente reconocido para participar en las elecciones, los panameñistas tuvimos que votar con las papeletas del Partido Liberal y de otros partidos de la Alianza que también postularon a Endara. La ADO civilista arrasó a la nómina presidencial oficialista en las elecciones de mayo de 1989, las cuales fueron anuladas horas después por orden de Manuel Antonio Noriega y el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa.
El resto de la historia es conocida. Las mundialmente divulgadas fotografías con las agresiones contra Guillermo Endara, Billy Ford, más muertes, encarcelamientos y toda clase de violaciones a los derechos humanos, la invasión de los Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989, con su dolorosa secuela de muertes y el fin de la dictadura militar PRD de 21 años. Se instala entonces el Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional como producto de su triunfo legítimo y arrollador en las anuladas elecciones de 1989 y no como producto de la invasión estadounidense, como aducen los detractores de la historia. Que esto quede bien claro. Y Guillermo Endara ve la necesidad de legitimar políticamente su mandato mediante el rescate del Partido Panameñista, caso que había quedado en un limbo legal, o mediante la inscripción de un nuevo partido. Opta por esta última alternativa y en 1990 designa a doña Mireya Moscoso como la responsable de inscribir el nuevo partido que se llamará Partido Arnulfista. Solo bastaron 24 horas para inscribir a más de 100.000 entusiasmados panameñistas. El panameñismo seguía vivo, a pesar que los dictadores hicieron todo para acabarnos. Una idea no se puede matar con balas. Una ideología que se hereda de los padres no se puede arrancar con torturas ni con dinero. Está presente y vive con uno. Entonces el próximo paso era elegir las autoridades del partido y legitimarlas de acuerdo a lo estipulado por el nuevo Tribunal Electoral. Este sería el primer ejercicio de tal magnitud en la nueva democracia panameña y sin la presencia del doctor Arnulfo Arias. No entraré a analizar las interioridades de esa convención que se celebró el 28 de septiembre de 1991 en Penonomé. Quienes participaron en ella, apoyando a Mireya Moscoso y a Francisco Artola, deben guardar recuerdos de tal experiencia en la que salió electa Mireya Moscoso como presidenta del Partido Arnulfista por un estrecho margen de votos. En mi opinión, fueron contadas las ocasiones en la historia política de nuestro país, hasta ese entonces, que una dama ocupaba la presidencia de un partido político. Tal vez desde los tiempos del Partido Nacional Feminista con Clara González en 1923, no veíamos tal acontecimiento en una sociedad eminentemente machista como la nuestra. La realidad es que el panameñismo resurgía con un nombre diferente, Partido Arnulfista, pero preservando sus colores y sus símbolos. Mas el peligro para los panameñistas no terminaba. El 23 de abril de 1993, el día anterior a la celebración de la convención extraordinaria del Partido Arnulfista en Boquete, en la que iban a participar unos 40.000 panameñistas, estalló un artefacto explosivo adosado al cuerpo de un ex cabo de las fenecidas Fuerzas de Defensa, quien se disponía a plantar tal dispositivo para que explotara el día de la convención, asesinando así a Guillermo Endara, a Mireya Moscoso y los demás dirigentes del Partido Arnulfista. Pero quiso el destino que otra cosa sucediera, y la mano protectora de San Miguel Arcángel estuvo presente. El reloj de tiempo del explosivo fue mal programado y estalló antes de lo previsto, matando a quien lo portaba encima. Cabe reflexionar sobre las consecuencias que hubiera tenido para el país y el panameñismo si este atentado hubiese tenido éxito. Mireya Moscoso fue la candidata presidencial en las elecciones de 1994 y perdió por un corto margen contra Ernesto Pérez Valladares del PRD. La dispersión del voto civilista y popular en 7 candidaturas presidenciales y el evidente desgaste que sufrió la administración del presidente Endara fueron las causas del retorno del partido de la dictadura al poder con el 33.3% de los votos emitidos. Estos fueron algunos grandes acontecimientos previos y posteriores a la convención de Penonomé que hoy recordamos. Nuestro partido se encuentra en estos momentos
en una encrucijada. Las redes sociales y los medios de comunicación han señalado nuestros errores políticos y demás cometidos por nuestros gobiernos panameñistas en democracia para enrostrárnoslos, obviando y hasta ocultando nuestras buenas obras. Nos han colocado injustamente junto a otros partidos políticos cuyas génesis y conductas en función de gobierno han sido usualmente corruptas y delincuenciales. Esos partidos no dudaron en derramar la sangre del pueblo al tratar de imponer leyes impopulares y sus acciones descabelladas. ¿Qué gobierno panameñista ha sembrado luto y dolor en el pueblo? Ninguno. Nos toca hacer un mea culpa, salir y decirle al pueblo cara a cara que no somos un partido electorero, ni parecido a los que solo buscan el poder para enriquecerse. No nacimos en un cuartel o en la oficina de un gran empresario o gamonal político. Nacimos del pensamiento, la acción y el ejemplo de un hombre, Arnulfo Arias Madrid, que fue un político consistente y consecuente a lo largo de su vida. Salgamos, pues, orgullosos y empinémonos sobre nuestros errores a rescatar una vez más a la patria que hoy está en peligro. Muchas gracias.